Buenas, ¿qué tal? Esta es una nueva emisión de los editoriales políticos de Prosa Urgente. En este caso, acercándonos a la fecha del 24 de marzo, lo vamos a tener como central en nuestra reflexión. Por eso observarán ustedes que se intitula en pregunta 30.000 detenidos desaparecidos presentes acerca del próximo 24 de marzo entre el EU y en el país. ¿Por qué la centralidad de la fecha? Uno podría decir que se explica en sí mismo. Bueno, veremos. La idea es inscribir esta nueva conmemoración de un nuevo aniversario del golpe militar del 76, es decir, a 49 años, en la situación política que está atravesando el país. Pero antes de comenzar con esta reflexión, te voy a pedir nuevamente que te suscribas si no lo hiciste, que le pongas me gusta, que apriete las campanitas, así te llegan las notificaciones. Y bueno, sería ideal también que puedas comentar el video, que reflexiones, porque la idea de estos editoriales es justamente tratar de generar una comunidad dentro del canal de Prosa Urgente para poder desarrollar un ámbito de discusión y de debate político serio, ¿no? Así que bueno, te voy a agradecer si haces todo eso y sobre todo también si podés difundirlo, ya sea por Facebook, Instagram, Twitter e incluso WhatsApp. ¿Cómo llegamos a este 24 de marzo? Bueno, la clave sin duda está en lo sucedido en las últimas 2 semanas en torno a las movilizaciones que se dieron en solidaridad a lo largo y ancho del país con la lucha de los jubilados. Recordemos que hace 2 semanas fueron brutalmente reprimidos, no solo los jubilados, sino quienes se solidarizaron con ellos, en especial hinchas de fútbol que se acercaron con sus camisetas y demás, pero que en última instancia no dejan de ser trabajadores en su inmensa mayoría. Esto desató un clima de crisis política en el gobierno, que profundizó, por otra parte, el carácter autoritario, ¿no?, del régimen en este momento, que se va profundizando. Y bueno, llegó a tal grado la crisis que hizo salir de la cueva a la CGT, a la CTA y a las centrales sindicales que, bueno, anunciaron un paro. Finalmente, después de casi un año de inmovilismo total, anunciaron un paro para el 10 de abril. El 10 de abril es jueves, cae jueves. Y adelantaron que el 9, que por ende va a ser miércoles, se van a sumar a la marcha de los jubilados. No dijeron que ese hará el jueves. ¿Será un paro dominguero? ¿Todo terminará en la marcha del miércoles, que por otra parte se desarrollará sin un paro? Contradictorio, ¿no? Se llama movilizar un día que no hay paro y el día que hay paro todavía no se anuncia una movilización. Claramente esto es una acción aislada, como fueron todas las demás, que lo único que buscaron, o el único objetivo que tuvieron fue descomprimir, o tratar de descomprimir, mejor dicho, el descontento que hay entre los trabajadores, ya sean sindicalizados o no sindicalizados. Porque las condiciones de vida del pueblo en general están sufriendo un ataque calamitoso y a ritmos muy acelerados desde que llegó este gobierno al poder. Sin embargo, y esto es importante subrayarlo una y mil veces, estas condiciones de vida ya venían siendo castigadas hace mucho tiempo con todos los gobiernos anteriores. Y eso explica, entre otras cosas, la llegada de un gobierno o de un proyecto político como el de Milei al poder. Es decir, que en el último tiempo se ha empezado a desenvolver todo un estado de liberación
en el pueblo y que se ha logrado expresar en lo concreto en distintas experiencias de autoconvocatoria y de solidaridad que hemos desarrollado en los editoriales anteriores, pero que voy a volver a mencionar muy rápidamente, como fueron las autoconvocatorias y los procesos de toma universitaria del año pasado, los procesos de autoconvocatoria en la cordillera en torno a los incendios y, bueno, en torno también a lo que ocurrió y sigue ocurriendo, entre otras cosas por las consecuencias, en Bahía Blanca. Ahora bien, en torno a toda esta situación sumamente compleja, uno esperaría que la convocatoria para este 24 de marzo sea una convocatoria claramente de lucha, porque del otro lado, no solo que tenemos a un gobierno y a un régimen político negacionista, sino que además, como dije anteriormente, un régimen que le declaró la guerra a los trabajadores. Y que por otra parte, y esto es importante también subrayar, ¿por qué hablo de régimen? Porque uno podría decir, está bien, es el gobierno de Milei, no, pero hay acuerdos que son de conjuntos. Sin ir más lejos, por ejemplo, hoy sábado 22 de marzo, esto está siendo grabado alrededor de las 3:30 de la tarde. Hace un rato terminó el discurso de Cristina en una actividad sobre la educación. No me acuerdo el título en concreto, pero era un congreso o un cónclave sobre eso. Entre otras cosas, Cristina planteó la necesidad de una reformulación del Estado, que no es algo nuevo y que ya incluso, si uno tiene memoria, lo venía planteando en su segundo gobierno, allá entre el 2011 y el 2015, hacer una reestructuración del Estado, y también en el gobierno de Alberto Fernández, del cual ella fue parte como vicepresidenta. Incluso hay que recordar, acá en Chubut los más memoriosos lo podrán recordar, que cuando inició el gobierno de Alberto Fernández le pidió al gobierno de Arcioni, a cambio de socorrerlo económicamente, una reestructuración del Estado en Chubut y la implantación de la megaminería. Esta reestructuración del Estado no es otra cosa que un ajuste generalizado sobre las condiciones de vida del pueblo chubutense y sobre todo de los trabajadores del Estado. Bueno, es lo mismo que se pretende para el país. Es decir, que de conjunto en realidad estamos frente a todas opciones políticas patronales que ven como única salida una reestructuración de las condiciones de vida. ¿Qué dijo Cristina en este discurso? Luego de vender humo sobre lo que fue su gestión en los 12 años en el poder, se olvidó que no estuvo 12 años, estuvo 16 años porque acompañó y fue parte del gobierno de Alberto Fernández. Dijo, hay que apalancarse en todo lo que hicimos, es decir, en esos supuestos éxitos que hubo en el gobierno de Cristina, para llevar adelante esta reestructuración del Estado y sobre todo, como era un congreso o un encuentro educativo, puso énfasis en la educación y puso énfasis en la docencia, es decir, en los trabajadores, en un sector de los trabajadores de la educación. Y recordó que cuando ella transitó la primaria solamente tuvo una docente suplente e inmediatamente planteó esto de premiar al maestro que va a trabajar. Es decir, entre otras cosas, reivindicó una política que es aceptada por todos los partidos del régimen y acá la está implantando el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que es la del presencialismo, ¿no? El presentismo, perdón.
Es decir, un docente, por ejemplo, en Chubut, voy a dar el caso, pero esto pasa en todo el país, un docente si se pierde más de 3 días en un mes, es decir, si se enfermó, si se le murió un familiar, si tiene un familiar enfermo y no puede concurrir al laburo, se le descuenta una porción de su sueldo. En Chubut, en abril va a llegar el 25% de esa porción de sueldo que cubre el presentismo. Sobre sueldos que ya de por sí son paupérrimos. Es decir, si tenemos un sueldo que ronda los 550.000 pesos y el 25% de ese sueldo es un cuarto, o sea, estamos hablando de más de 150.000 pesos. Bueno, obviamente esto no es otra cosa que adherir a las políticas de ajuste. Con matices, pero adherir a las políticas de ajuste de Milei. La diferencia es que, en este caso, Cristina dice que ella tiene, digamos, el respaldo político para poder llevarlo adelante por tener el aparato del PJ. Esto implica los políticos profesionales del PJ y la burocracia sindical. Bueno, en este marco, decía, es que se inscribe un nuevo aniversario del golpe del 76 y la polémica es cómo llevarlo adelante. Bueno, en Buenos Aires, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia viene levantando una tribuna de independencia política del kirchnerismo desde hace más de 20 años. Con sus idas y sus vueltas, con sus límites, que no es momento no es momento para entrar en detalle, porque la idea es que el editorial tampoco se extienda demasiado, pero sí detenernos en qué ocurrió en esta oportunidad, porque se habla de un acto unitario. Durante un mes se estuvo tratando de llevar adelante un acto unitario. ¿Pero qué implica un acto unitario en estos momentos? Un acto unitario en estos momentos implica unir banderas con el PJ kirchnerismo, que es parte del problema, ¿no? Porque, como dije, no solo acompaña en el Parlamento las políticas de ajuste, sino en cada uno de los lugares donde gobierna, ya sean provincias, municipios, y tienen en su haber la batuta del movimiento obrero mediante la conducción de casi todos los sindicatos y sobre todo de las centrales sindicales, de la CGT y de las 2 CTA. Eso por un lado. Por el otro, hay que recordar que el golpe de Estado no salió de un repollo, sino que fue la consecuencia y el último recurso del régimen político de su momento para tratar de detener un estado de movilización obrera y popular que venía creciendo desde el Cordobazo, desde el 69. Es por eso que con la vuelta de Perón, que se tuvo justamente como objetivo detener y aplastar ese movimiento, se creó la AAA, antecedente inmediato a el golpe de Estado, por el cual decenas y cientos de militantes de organizaciones de izquierda, activistas estudiantiles y sobre todo trabajadores y delegados de los trabajadores clasistas fueron asesinados, desaparecidos y demás. Es decir, el peronismo de alguna manera preparó el terreno, acompañado por todo el régimen político, como decía. Entonces, ir a un acto unitario y decir a un acto con esta gente. Ir a un acto unitario, además, implica callar un montón de cosas que están ocurriendo hoy. Porque obviamente el kirchnerismo no te va a dejar subir a un escenario donde vos vas a plantear críticas, por ejemplo, al rol que está jugando la CGT o al rol que juegan algunos de sus diputados en el Congreso, sus senadores, sus legisladores provinciales, sus concejales, sus gobernadores, sus intendentes. No. Si vos querés subir al escenario conmigo, vas a tener que callar todo eso.
Entonces, ahí estamos en un problema, porque ¿cuál es el principal inconveniente que tiene la clase trabajadora en este momento? La enorme confusión en la que está inmersa para tratar de afrontar los desafíos que le plantea un régimen sumamente antiobrero. Y eso explica, entre otras cosas, que personajes claramente fascistas como Milei hayan llegado al poder. Entonces, el principal rol que debe jugar una organización de izquierda que se dice socialista es la de clarificar, la de tener un programa que plantee una perspectiva a la clase trabajadora, que hoy no la tiene, porque esta desorientación en la que está inmersa es el principal límite que tiene la clase trabajadora en el país. Entonces, ir a unir banderas con sus verdugos, flaco favor le hace a esta clarificación o esclarecimiento que precisa los trabajadores y el pueblo. Bueno, estuvieron rosqueando durante un mes aproximadamente en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que lo conforman la mayor parte de los partidos de izquierda, organizaciones de derechos humanos y demás. Es un agrupamiento que claramente juega a favor de los trabajadores. El encuentro Memoria, Verdad y Justicia defiende los derechos humanos. Acá estamos haciendo una polémica entre compañeros, ¿no? No es una acusación de tinte moral. Bueno, y al final, ¿qué se decidió? Bueno, no queda tan claro qué se decidió, porque si uno lee la prensa de izquierda, se encuentra con que el PTS dice que se va a una marcha unitaria, pero que antes de llegar a Plaza de Mayo, desde donde van a partir, que va a ser el Congreso, se va a leer un documento propio del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. El MST dice lo mismo, pero sin embargo, sobre el final de un artículo, lo voy a leer, lo voy a citar, dice: llaman a que nos acompañen en primer lugar a participar del acto inicial y la lectura del documento del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, para luego movilizarnos hacia Plaza de Mayo a participar de la lectura de las demandas y consignas consensuadas en forma unitaria. ¿Qué se entiende por esto último? De participar de la lectura de las demandas y consignas consensuadas en forma unitaria, ¿que serán parte del acto del PJ kirchnerismo? Es evidente que si van a ser parte del acto del PJ kirchnerismo no van a decir nada de la burocracia sindical, ni del rol de los gobernadores y de todo el aparato del PJ, ni mucho menos del rol que jugó la AAA en los años 70. Es una claudicación por completo. Hay que ver qué se entiende por esto, ¿no? Por otra parte, acá no hay ningún acto unitario. Ellos mismos están planteando que va a haber un acto distinto en Congreso, del que ocurrirá 2 horas después en Plaza de Mayo, porque el contenido de los mismos será diferente. Entonces, ¿de qué acto unitario hay? Hablan. El Partido Obrero, por su parte, cuestiona esta decisión de hacer un acto en el Congreso, creo que correctamente. Critica al PTS de izquierda socialista y plantea que ellos van a ir a Plaza de Mayo a leer un documento propio con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Pero todo parece indicar que va a ser un documento del Partido Obrero, no un documento del encuentro Memoria, Verdad y Justicia que ya anunció otra cosa. Así que tampoco se termina de entender la posición del Partido Obrero. Todo parece indicar que no será parte del acto del encuentro Memoria, Verdad y Justicia en Congreso, porque de hecho está diciendo que no está a favor. Sin embargo, sí va a movilizar con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, pero cuando llegue a Plaza de Mayo intentará hacer un acto, pero supongo que será un acto propio del Partido Obrero.
Si lo hace en Plaza de Mayo va a ser un acto intrascendente, por otra parte, ¿no? Es agarrar el megáfono y que no te escuche nadie. Es evidente que para que ese acto se constituya como tal y sea un acto efectivo, va a tener que alejarse de Plaza de Mayo 1 o 2 cuadras y hacer un acto propio. Bueno, es una opción, no la veo mal en sí misma, hay que ver después el contenido de ese acto, es otro cantar, pero no queda claro. Y acá en Trelew, bueno, siempre están los actos oficiales, ¿no? El año pasado, además del acto oficial del gobierno provincial y municipal, que son radicales, creo que el peronismo hizo una parte. Y bueno, la Comisión por la Verdad, la Comisión por la Memoria del Pueblo, que es donde se encuentran los principales partidos de izquierdas y populistas de la zona, han llamado, sí, a una convocatoria. Yo voy a movilizar en ese acto, pero no puedo dejar de señalar algunas cuestiones que me parece que son un límite, porque en la convocatoria, por una parte, se llama a movilizar contra la impunidad de ayer y de hoy, con lo cual estoy de acuerdo, contra las políticas de ajuste de Milei y de sus cómplices. Una fórmula que me parece la está imponiendo el PTS, porque en los artículos del PTS lo vi. ¿Pero quiénes son sus cómplices? Porque si vos en un flyer, en una convocatoria, tratás de poner una consigna, es porque esa consigna de alguna manera va a guiar el contenido político de esa actividad y por ende trata de clarificar y de darle una perspectiva a los trabajadores. Pero cuando los trabajadores leen sus cómplices, la verdad que no van a saber a quiénes se refieren. Ahora, si sus cómplices son el PJ y el kirchnerismo, o sus cómplices son la burocracia sindical, hay que decirlo, no es mucho misterio. Si los cómplices de esta política de ajuste son los gordos que conducen la CGT y la CTA, lo tenés que poner. Sin embargo, en el flyer ni en la convocatoria se dice nada. Otra cosa que me parece muy grave, tampoco lo vi en la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Es grave en cualquier país, en cualquier provincia o en cualquier lugar donde se desarrolle los actos, pero sobre todo es grave en Chubut, que en el marco de un acto que intenta luchar contra las políticas negacionistas y donde está tan presente la cuestión del genocidio, no se diga absolutamente nada de lo que está ocurriendo con Palestina y la masacre de la cual es objeto por parte del Estado de Israel. ¿Cómo puede ser que esté ausente eso? Y hay que recordar, porque por ahí quienes ven estos editoriales de prosa urgente no son todos de Chubut, hay muchos que son de otras provincias, que en la apertura de las sesiones ordinarias de legislatura en marzo, el gobernador Ignacio Torres, a diferencia de lo que pasó, estoy seguro, en todas las aperturas de sesiones legislativas de todas las legislaturas del país e incluso de las sesiones del Congreso, hizo hincapié y se las agarró contra quienes defendemos al Estado de Palestina contra la masacre que está produciendo el Estado de Israel, sobre todo por la denuncia contra Mekorot y demás. Se cansó de mojarnos la oreja el gobernador, de chicanear, de bravuconear, como hace siempre, y ahora resulta que no aparece en la convocatoria. Por la memoria de un hecho que, entre otras cosas, implica un genocidio. ¿Pero por qué no aparece? ¿Qué pasa?
¿No quieren poner nervioso a algún sector político? Es increíble que no aparezca. Si hay un lugar donde tendría que haber estado eso en la convocatoria es acá. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que en pos de una supuesta unidad, cuestiones que son de principios y que debieran estar en toda convocatoria no están. Y hay que recordar que todo esto se da en un marco más general de una guerra de carácter mundial, ¿no? La guerra imperialista, de la cual la masacre en Palestina es uno de los episodios más cruentos, pero que también ocurre la guerra en Ucrania, y mientras este editorial está siendo grabado, unos minutos antes de empezar, me encontré con un posteo de Ramonet, aguárdenme un minuto, Ignacio Ramonet, un periodista muy prestigioso. Esto lo publicó hace 2 horas. Miren, dice: alerta, agencias de noticias de China alertan de movimientos de barcos de Estados Unidos hacia Medio Oriente. Todas las fuerzas navales de USA estacionadas en el estrecho de Taiwán, el mar de China, el océano Índico, avanzan hacia el Medio Oriente y el estrecho de Hormuz de Irán. O sea, la cuestión palestina, porque está en el medio de toda una región, obviamente conflictiva por un montón de motivos, es central hoy en día. No solo por una cuestión de principios que hacen al tema del genocidio, sino porque el escenario político más convulsivo del mundo está ahí y nos va a afectar. Bueno, el silencio frente a esto algo debe significar, y lo que en última instancia pareciera significar es que lamentablemente esto está siendo abordado por la izquierda con métodos no principistas, sino más bien con métodos electorales. Este año hay elecciones, entonces no vaya a ser que nuestra base progre de lenguaje inclusivo, nuestra base woke, se nos vaya con el kirchnerismo y nosotros no podamos seguir manteniendo las bancas en el Congreso. Bueno, es un error. Claramente es un error. Hoy en día lo que la izquierda y lo que los trabajadores, sobre todo los trabajadores, mejor dicho, me expreso mejor, precisan es una clarificación de la situación en la que se encuentra. Entonces, las consignas no eran tan complicadas de encontrar. La principal consigna sí o sí tenía que ser la de la huelga general, porque hay que imponer la huelga general. Hay que imponer la huelga general como salida a todos los padecimientos que se está viviendo. Hay que agitar el abajo Milei y Bullrich. Y hay que agitar la consigna por un gobierno de trabajadores. Además, la consigna de una Asamblea Nacional de Trabajadores ocupados y desocupados se hace más imprescindible que nunca, porque es una consigna de poder que va preparando a la clase trabajadora en la perspectiva de construir un programa propio de salida, porque si nosotros no construimos un programa propio, no le damos una perspectiva a la clase trabajadora. Y hoy lo que carece, justamente lo que le falta a la clase trabajadora es una perspectiva. No hay una perspectiva, y sin perspectiva van a seguir ganando los que vienen ganando hace mucho tiempo. Entonces, bueno, de este humilde lugar, desde Prosa Urgente, llamo a todos los compañeros, compañeras, todos los trabajadores, estudiantes, activistas en general, a movilizar este 24 con la consigna de la huelga general, con la consigna de una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, y con la perspectiva de un gobierno de trabajadores. Bueno, para finalizar te pido nuevamente que le pongas me gusta, aprietes la campanita para que te lleguen las notificaciones y comentes, compartas con tus compañeros, comentes mucho. Si acá no tenés acuerdo con nada o tenés acuerdos parciales,
con lo que acá se reflexiona, bueno, comentarlo, así lo debatimos, yo leo todos los comentarios, voy a responderlos. La idea es que esto sea, como dije anteriormente, un ámbito para debatir una salida propia de los trabajadores. Muchas gracias.